Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Bienvenidos a este nuevo tutorial de Excel donde le vamos a responder a Carolina, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante en la caja de comentarios del video anterior, de la cual no me resistí. Un gustazo tener este tipo de preguntas, un gustazo tenerlos nuevamente por acá por el canal. No se los voy a negar, estoy un poquito nervioso en este video porque no tengo ni idea de cómo voy a resolver esto, pero tengo el modelo en la mente. Es decir, acabo de pensar la solución y dije de una, pantallazo de la pregunta, saco una base de datos de prueba y arrancamos la solución de este ejercicio que creo y con toda probabilidad podría salir. No sé cuánto se demore esto o no sé cuánto se demore en ejecutarse la fórmula porque está bien grande el tipo de barrido que tiene que hacer la fórmula básicamente con la tabla de datos. Fíjate, voy a leer la pregunta. Nos las hizo en este comentario, lo voy a señalar por acá, mira, para que tú lo veas con esta flechita justito en este video, que es el video anterior a este. Y nos hizo la siguiente pregunta. El video iba de cómo buscar el registro próximo al más actual. Es decir, tenemos una base de datos que tienen un montón de clientes y nos pedían, por ejemplo, de un cliente específico, buscar el registro con la fecha más actual e inmediatamente bajar una fecha hacia abajo, hacia el más próximo a la fecha actual y devolver ese registro. Es decir, si una base de datos de compras, por ejemplo, tiene 2 veces Andrés o tiene 3 veces Andrés y la fecha más actual es septiembre 16 del año 2022 y yo hice una compra por allá en agosto, por ejemplo en agosto 29 del año 2022 y la última, es decir, la tercera compra, porque tiene 3 registros, se hizo en julio 15, entonces buscamos la fecha más actual, que es septiembre 16 del año 2022, lo que hicimos en este video. Y seguidamente buscamos la próxima a la más actual, que sería agosto 29 o agosto 15, la que te dije que estaba en el medio. Perdón. Y luego íbamos devolviendo el registro que contuviese el registro más próximo o con la fecha más próxima a la fecha actual, es decir, por una fecha y por un criterio de cliente. Y mira lo que Carolina nos pregunta, que realmente es una iteración dentro de una base de datos, pero buscando el registro más actual y el registro más antiguo. Carolina arranca el comentario con no puede ser, fíjate, no puede ser. Pasé 2 días de esta semana matándome lunes y martes, para hacer esto. Lo logré muy parecido, jajajaja. Me va a tocar mandarte mis requerimientos. Listo, hágale, mándelos que sin ningún problema aquí los respondemos. Voy a tratar de responder esta pregunta porque la verdad es bastante curiosa y requiere de un poquito de análisis, de un poquito de fe también, de creer de lo que vaya a salir en la fórmula o imaginarla. Y nos hace la siguiente consulta. Dice: Andrés, una consulta. Mi necesidad era una base de datos de casi 10.000 registros. Fíjate, no es tanto la cantidad de registros, sino lo que vamos a hacer con esos 10.000 registros. Andrés, una consulta. Mi necesidad era una base de datos de 10.000 registros, de casi 10.000 registros, donde cada persona única, y te lo añado acá porque debiste haberlo puesto, pero para darle contexto a este ejercicio, donde cada persona única puede salir n veces, es decir, por ejemplo, Pepito Pérez va a salir 5 veces dentro de la tabla de compras. Entonces tú aquí colocas, debo encontrar, aunque no dice debo, yo ya lo leí también varias veces, debo encontrar el registro más antiguo y enfrentarlo contra el más reciente. Es decir, por ejemplo, en una base de datos de compra, Andrés aparece esas 3 veces. Necesito encontrar el registro con la fecha más actual y el registro con la última fecha, que sería la fecha inicial dentro de la tabla. ¿Listo? Para así saber cuántos días han pasado entre uno y otro. Es decir, por ejemplo,
si Andrés compró en la fecha más actual, que es septiembre 16, suponiendo de que exista, que es septiembre 16 del año 2022, hizo la última compra, que es el día de hoy, y por allá hizo una compra en julio de este mismo año, por allá el 15 de julio, entonces debo contabilizar cuántos días han transcurrido desde septiembre 16, que fue la última compra que hizo, hasta julio 15 del año 2022, que fue la primera que hizo o aparece registrada dentro de la base de datos. El detalle no está ahí, el detalle no es decir Andrés solamente. Entonces aquí nos está diciendo para saber cuántos días han pasado entre uno y otro, es decir, entre fecha inicial o entre fecha final, perdón, que sería la última fecha, y entre fecha inicial. Esto es fácil para un solo individuo, es decir, solamente para Andrés en caso de que exista dentro de la base de datos. Pero ¿cómo lo hago de forma automática? Y aquí es donde ya la complica todo. ¿Cómo lo hago de forma automática para un número grande de registros? Y te añado yo acá después o antes de esta coma, de manera dinámica. Es decir, para una cantidad N de clientes. Aquí dice, esto es fácil para un solo individuo, pero ¿cómo lo hago de forma automática para un número grande de registros? Y que se calculen también de manera dinámica, es decir, que la fórmula tenga la capacidad de contar cuántos elementos únicos de cliente o de individuos existen dentro de la base de datos, con un número grande de diferentes personas. Obviamente aquí lo está reforzando, para un número grande de registros, que serían en este caso como 10.000 registros, y un número grande de diferentes personas únicas dentro de la fuente de datos. Yo logré identificar el primero y el último, es decir, pero para una sola persona. Extraje la información y creé una nueva tabla con 2 registros por persona, es decir, lo crea rápidamente, en donde saca cada una de las personas únicas dentro de su tabla de datos, y para cada persona crea 2 registros, y en cada registro está la fecha actual y la fecha inicial, es decir, la fecha fin y la fecha inicio, y listo. Tiene 2 registros por cada persona única que exista dentro de la fuente de datos. Pero automatizar la resta para contar los días de todas las personas, para no hacerlo uno a uno, no lo he podido hacer. Ayúdame. Un gran abrazo, mil gracias por compartir tus conocimientos y saludos. Bien, no te enojes, Carolina. Fíjate, voy a minimizar el super comentario que me dejaste acá. Yo creo que ya le di contexto a las personas que nos estamos enganchando aquí con Excel, para que sigamos aprendiendo con Excel. Y espérenme ahí que me acomode un poquito, porque ya inició, y cuando me demore y cuando hable un poquito más o de más en los videos, es que estoy pensando qué fórmula debo utilizar. Es decir, estoy pensando cómo arranco, cómo construyo la fórmula para ir dándole solución a un determinado tipo de problema. Inicialmente quiero que observes la base de datos. La voy a señalar acá, mira, aunque yo sé que tú la estás viendo. Fíjate, aquí la voy a señalar con rojo. Y esta base de datos tiene 5 columnas. Tiene una base de datos que tiene en la primera columna, una columna que se llama Product Key, que básicamente es como el ítem de una factura que va registrando el código de un producto que se está cargando dentro de una orden de compra o dentro de una factura en una empresa XYZ. Ya te la explico más a detalle. Tengo la fecha de la orden o la fecha de esa factura cuando se aperturó. Tengo el cliente, fíjate, Customer Key, toda la base de datos simplemente la bajé de Norwin en este caso y la exporté con casi 10.000, un poquito más de 10.000 registros para hacer obviamente toda esta formulota. Y tengo un cliente, una clave de cliente que simplemente sería como el ID del cliente, y aquí tengo el número de orden que se comportaría como la factura, por así decirlo, pero aquí es número de orden de venta, y tengo el total, que también es indiferente, solo me la traje por acá y la coloqué en formato de moneda, pero ahí también está dentro de la base de datos. Y aquí es donde inician los nervios. Fíjate, no tengo ni idea de cómo voy a hacer esto. Le voy a dar aquí a borrar esto. Y en este caso lo que quiero que observes es que mi fuente de datos tiene aproximadamente 10.498 filas, podría decirlo, descontándole la cabecera. Entonces, esto no lo voy a ordenar yo, esto lo tiene que hacer la fórmula de manera automática, aunque si en el proceso me da por ordenarla, simplemente es por cuestión
en este caso pedagógica, para que tú vayas viendo cada uno de los pasos que vamos a ir haciendo. Fíjate, el número de orden de venta o el Sales Order Number sería como el nombre de la factura. Resulta, por ejemplo, fíjate, que si yo me traigo al cliente 11001, que ya habíamos tratado, fíjate que este cliente tiene varias órdenes de venta. Por ejemplo, tiene la orden de venta SO, que sería la factura, o más bien si la orden de venta 43767, la 51493, la 72773. Suponga, por ejemplo, que selecciono la 1. Fíjate, solamente compró un solo ítem. Es decir, un ítem que le costó $3,374,99 y es el cliente 11001. Suponga, por ejemplo, que selecciono la siguiente orden. Aprecia muy bien que compró en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos, dentro de los cuales están registrados obviamente dentro de la misma orden para ese mismo cliente en una fecha específica. Es decir, la fecha siempre va a ser la misma dentro de la orden porque la orden tiene cargado cada uno de los elementos o ítem únicos que está comprando dentro de esa compra, valga la redundancia, y se los están registrando dentro del número de orden de venta mediante el cual le van a generar la factura. Fíjate que si yo selecciono la última orden, en este caso tiene 4 ítems, es decir, compró el producto 604, el 477, el 217 y el 479, solamente que no hizo el cruce dentro de la base de datos para que no trajera, o para que me trajera, perdón, el nombre del producto, sino simplemente para arrancar. Preferí mejor dar esta explicación que traerme un nombre de producto. Lo que quiero lograr con esto, fíjate, voy a borrar este filtro, y lo que quiero lograr con esto es que el cliente 11001 básicamente tiene un order day básicamente de una fecha inicio. Es decir, si yo me pongo a comparar todo este conjunto de fechas, yo puedo darme cuenta que la fecha inicio justamente aparece aquí en la primera parte, es una simple coincidencia, aparece en el primer registro con el julio 18 del año 2001. Y la última compra la realizaron en junio 12 del año 2004. Es decir, la fecha inicio, en este caso sería la fecha mayor, o más bien, perdón, la fecha menor. La fecha inicio dentro del proceso sería julio 18 del año 2001. Cabe destacar que mi Excel lo tengo en formato de tipo americano con un parche en español, por tanto, la fecha siempre se ajusta en el formato americano, es decir, viene mes, día y año. Fíjate que la fecha es julio 18 del año 2001, que podríamos considerar como fecha de inicio de este cliente 11001 dentro de la tabla en donde estoy registrando cada uno de los movimientos de factura con sus correspondientes ítems. Si quisiera calcular la fecha fin, pues básicamente tendría que venir a la fecha más alta, que en este caso creería yo que es la del 2004, es junio 12 del año 2004. Es decir, esta sería la fecha fin, que sería la fecha más actual para este cliente dentro de la base de datos. Si tomo la fecha fin y le resto la fecha inicio y le sumo una unidad, calculo la cantidad de días transcurridos desde fecha inicio hasta fecha fin, obviamente para dar el elemento del cliente 11001 en el transcurso de días. Y esto es fácil deducirlo. ¿Qué es lo que lógicamente yo estoy pensando? Lo que lógicamente yo estoy pensando es tomar todo el elemento de la tabla que constituye toda mi base de datos y construir una función que me permita, mediante el uso de elementos anidados, es decir, una función que se devuelva mediante el uso de una fórmula que me construya elementos anidados, calcular los elementos únicos de Customer Key, es decir, de la cantidad de clientes. Aquí son números lo que están identificando los clientes, pero en tu caso pueden ser nombres de personas o simplemente productos, dependiendo de lo que tú quieras filtrar. Dentro de tu comentario tú me pusiste que eran personas. Suponga, por ejemplo, que es Andrés, Nelly, Sergio, Luis, Jorge, Diana, etc., con sus apellidos correspondientes. Aquí simplemente están como números. ¿Cómo vamos a arrancar por lo menos esta fórmula? Yo tendría pensado, o lo que tengo pensado es construir una lambda. Es decir, mediante el uso de la función lambda, que me permite construir funciones mediante expresiones con una fórmula que puedo utilizar dentro de la hoja de cálculo para posteriormente llamarla y devolver un resultado, construyo una función que yo la pueda llamar mediante el nombre que yo quiera y que tú, Carolina, puedas también llamar mediante el nombre que tú quieras.
¿Qué vamos a pasarle? Fíjate que los elementos que yo tengo dentro de la tabla, la mayoría de elementos son despreciables. Por ejemplo, a mí no me sirve el product key, no me sirve el sales order number, que sería el número de la orden de venta, no me sirven literalmente, y tampoco la cantidad de dinero que haya gastado en cada una de esas compras, en cada uno de los artículos. Realmente son despreciables. Los traje dentro de la tabla para darle contexto al ejercicio y familiarizarlo con una tabla que exista dentro de la vida real. Pero yo marqué aquí dos columnas, el order date, que sería la fecha, y el customer key, que prácticamente sería mi campo clave. Es decir, necesito mínimo para construir esta nueva función dos campos o dos columnas. Un campo clave, que es el que va a mandar la parada para identificar cada uno de los elementos únicos por los cuales se van a filtrar nuevamente la tabla de datos para calcular en cada uno de estos clientes fecha inicio y fecha fin de una columna que contenga fechas, que en este caso sería la columna de comparación, que sería order date. Por tanto, yo tengo que crear dos parámetros de entrada dentro de mi función lambda que le pida al usuario cuando construya la fórmula para que el usuario se los pase dentro de la función y la función haga algo con ellos. Y cada parámetro o cada argumento que le vamos a pasar dentro de la función va a contener cada una de las columnas completicas que van a componer la clave que identifica el cliente único y la columna fecha por la cual va a ser la comparación para extraer cada uno de los elementos. En otras palabras, voy a copiar acá, mira, con el acrónimo call. Por favor, usuario, pásame la columna que contenga el elemento de la clave, es decir, el elemento del nombre del cliente o el código del cliente o el código del producto, o dependiendo de lo que tú estés usando, Carolina, ¿listo? Y posteriormente, en el segundo parámetro, voy a hacer a pasar, por ejemplo, una columna que se llame la columna de la fecha. Utilizo el acrónimo call para definir qué es una columna y le digo que me pase la columna de la fecha. Esto va a recibir una columna que tiene casi 10.000 registros en tu caso, pero aquí tiene 10.498, restándole la cabecera, creo que me acordé de esta cifra. Y le voy a pasar en el siguiente argumento otro rango de casi 10.498 registros. Y voy a empezar a procesarlos. Los voy a pasar de manera desunida porque podría darse el caso que la columna del customer key o el campo clave o la columna clave se encuentre por allá al fin de la tabla. Y la columna de la fecha se encuentre por allá al principio de la tabla, entonces se encuentren separadas dentro de la tabla. Aunque no sería ningún problema porque tú las puedes unir, las pasas solas, pero yo aquí las creo de manera separada para que el usuario que va a utilizar la función las tome de manera separada y sepa qué es lo que está pasando. Al menos haga una identificación previa de los requerimientos que necesita, la función para que le devuelva al menos un resultado correcto. ¿Qué voy a crear yo? Mediante el uso de la función let voy a empezar a crear nombres como de costumbre que me permitan acortar cada uno de los pasos del cálculo final que me permitan dar solución al problema. ¿Qué estoy pensando yo? Pues en este caso, identificar las claves únicas, es decir, los elementos de cliente únicos que existen dentro de la tabla. Yo podría en este caso definir aquí, mira, un nombre que se llame claves, vamos a colocarle así, mira, claves únicas. Todo esto es a capela, fíjate que ya estoy un poquito nervioso, no sé ni cómo proceder. Tengo aquí las claves, un nombre que se llama claves únicas y le voy a cargar el retorno de una función que todo el mundo ya maneja hasta el cansancio, que se llama la función únicos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a sacar la cantidad de elementos únicos que existen dentro de la columna clave. Entonces vengo acá y le digo, mira, dentro de este parámetro, voy a señalarlo así, dentro de este parámetro, aquí el customer key, va a llegar una columna que se llama customer key y se va a colocar aquí dentro de columna clave. Yo vengo y tomo la columna clave y la paso acá dentro de la función únicos. ¿Para qué hago esto? Pues sencillamente para que la función únicos calcule cuántos elementos únicos existen dentro de la columna clave que mi usuario me está pasando a la función. Entonces yo vengo acá y le digo, mira, columna clave, por favor, seleccióname y dame el recuento, una lista mediante una matriz de los elementos únicos que existen dentro de la columna clave, que se encuentra obviamente dentro de la tabla. Entonces vengo y le digo, después de que haga esto, vamos a ordenarlos también para evitarle un post-procesamiento a la función para que ya la encuentre de manera ordenada y no tenga que lidiar
cada vez que corre un rango o cada vez que barre un rango tenga que lidiar con cada una de esas positeraciones que vamos a hacer cliente a cliente. Y es decir, ya te lo voy a explicar. Mira, llamo aquí a la función ordenar y vengo y cierro, o envuelvo a la función o el retorno de la función únicos, lo envuelvo dentro de la función ordenar para que se ordene, por ejemplo, de manera ascendente, arrancando con el cliente menor, terminando con el cliente mayor, y me lo retorne dentro del nombre llamado claves únicas. Entonces fíjate que le voy a dar una coma acá a la función LED. Y seguidamente imprimo claves únicas, aquí este nombre, cierro la función LED, cierro la función lambda, abro de momento, en este caso un paréntesis, y vengo y le digo, ¿cuál es la columna clave? La columna clave se llama Customer Key, entonces aquí ya cometí mi primer error, vengo y selecciono nuevamente, fíjate, borro este poquitico para correrla ahí dentro de la celda, y me dice, pásame la columna clave, yo le digo, mira, está aquí en Customer Key. Selecciono Customer Key, que sería la clave del cliente, le doy una coma y paso, en este caso, el Order Date, que sería la columna fecha. Cierro, evalúo con un Enter y fíjate que me está devolviendo de una tabla que tiene aproximadamente 10.498 registros, descontando la cabecera, estoy devolviendo una matriz con elementos únicos de manera ordenada que corresponden a cada uno de los códigos de los clientes. Estoy retornando 1927, o en este caso fíjate 1926, porque aquí estoy arrancando en esta partecita en blanco, lo hice acá para que me la arroje en cada una de las medidas. Fíjate que aquí dentro del Customer Key, si yo hago un pequeño filtro, fíjate que está la 11000, es decir, el cliente 11000, 11001, 11002, etc, etc. Entonces aquí estoy ordenando, fíjate, cada uno de los clientes ordenándolos de manera única. ¿Qué es lo que quiero que observes y qué es lo que quiero que intuyas? Lo que quiero que intuyas es que cada uno de estos elementos, como nos dice Carolina, tienen que hacer un filtro dentro de la tabla de datos. Es decir, suponga por ejemplo que yo utilizo a la función filtrar, fíjate, y tomo todo el rango de datos, este rango de datos, y le digo, fíltrame por favor todos los elementos de esta columna que se llama Customer Key, que la voy a volver a pasar aquí porque me equivoqué. Le doy control Z, que sean iguales, en este caso, a este solo cliente, el 11000. Le doy aquí un cerrar, le doy un enter. Esto sería una fecha, obviamente, porque esto simplemente aquí es un cambio de formato. Le voy a colocar acá una fecha, mira, esto es una fecha. Y me está filtrando todos los elementos del cliente 11000. Pero ¿a qué voy yo? Que cada uno de los elementos de esta matriz resultante tienen que hacer un filtro implícito dentro de la fórmula que procese la función para comparar de una matriz de salida para cada uno de los elementos. Y esto es lo que quiero que observes, porque literalmente, y asumo yo que nos vamos a tragar la memoria del computador o la memoria RAM, pero no importa, vamos a ver cuánto se tarda. Este filtro que está dando acá como resultado es del 11000. Necesito hacer un filtro para el 11001, para el 11002, para el 11003 hacia abajo. ¿Cuántos elementos tengo que hacer el filtro? Tantos como existan en la matriz de únicos. O sea que si yo en la matriz de únicos le paso 15.000 o 20.000 elementos únicos, imagínate la cantidad de iteraciones que tiene que hacer la función para sacar filtros y calcular la fecha más actual. Por ejemplo, la del cliente 11000 sería en este caso aquí en el 2001, julio 22, y la última sería noviembre. Esta aquí está la del julio del 2003, pero esta sería la mayor, noviembre 4 del año 2003 sería la última. Entonces fecha inicio, julio 22 del 2001, fecha fin, 11 de abril del año 2022. Resto esta fecha menos esta fecha, le sumo una unidad y tengo los días transcurridos para el cliente 11000. Listo, hagámoslo para el cliente 11001. Otro filtro, volvemos y hacemos esto similar, la misma resta, la misma comparación, pero la fórmula tiene que hacerlo de manera automática y ella solita. Entonces voy a darle un control Z acá para que me quite el formato, porque no me gusta encochinar la hoja con nada, para que los formatos salgan limpios. Y continuamos
escribiendo nuestra maravillosa fórmula. Fíjate, me voy a copiar esto para no tener que volverlo a pasar de manera literal, lo voy a copiar acá y luego elimino el nombre y seguimos creando mediante el uso de la función let nuevos nombres. ¿Qué voy a hacer yo? Necesito ahora unir estos dos campos, el campo que se llama call clave, que va a contener la clave de los clientes, y el campo call fecha. Me voy a pasar el comentario para acá, fíjate, el IntelliSense, perdón, no el comentario, el IntelliSense para el comentario, y voy a crear un nombre que se llame, perdón, por ejemplo, matriz, vamos a ponerle así, mira, matriz, que se llame matriz de la clave y la fecha. Vamos a colocarle así, mira, matriz de la clave y la fecha. ¿Qué va a contener este nombre? Pues la unión de la columna clave y la columna fecha, y una vez tengamos esa unión, podemos ordenarla para evitarle un post procesado a la fórmula o a la función cuando la corra en la interfaz de usuario, el usuario final de la función. Entonces vengo acá y le digo, vamos a utilizar a esta maravillosa función que se llama apilar en H, que apila, en este caso, horizontalmente matrices en una matriz, es decir, toma la columna 1 y toma la columna 2 y la columna 3 y la 4 o las que yo le pase dentro de la función apilar y me genera una matriz resultante. Entonces, discúlpenme ahí la pasadera saliva porque estoy pensando qué podría hacer. Utilizo la función apilar y le digo, mira, tomemos todo el argumento que se llama call clave, que va a contener todo el customer key, es decir, coloco acá call clave, le doy una coma y paso a la matriz 2. Fíjate, esto es matriz 1 y matriz 2. En la matriz 2 le digo ahora, coloquemos la columna fecha. Vengo y cierro la función apilar y lo que en esencia, y yo hago un acto de fe, apilar me tiene que estar devolviendo una matriz ahora, una sola matriz que tiene dos columnas con una cantidad ingente de filas que tiene 10.498 filas, que serían las filas totales de la tabla, no de la clave única. La clave única la calculé y la dejé ahí para ahorita trabajarla. Entonces, para ahorrarnos el postprocesamiento por ordenamiento, yo voy a hacer el ordenamiento de esta matriz de salida. Es decir, voy a llamar a la función ordenar y posteriormente, como yo sé que esto tiene dos columnas, en el índice de ordenamiento yo voy a abrir una matriz literal con un par de llaves y le voy a decir ordéneme la columna 1 y luego le doy un coma, que es el separador de columnas, y le digo ordéneme la columna 2, es decir, haga un ordenamiento primero por la primera columna, que se va a llamar call clave, y después hágame un ordenamiento por la columna call fecha, que va a contener la fecha. ¿Y cómo va a ser el ordenamiento? Pues lo voy a colocar en el tercer argumento de la función ordenar, que se llama criterio de ordenación, y voy a abrir aquí otro par de llaves y le voy a decir la primera columna, fíjate, yo quiero que me la ordenes, voy a quitar aquí la coma para que tú te des cuenta, de manera ascendente, es decir, le pongo un 1, y la segunda columna, que es la fecha, ordénamela de manera descendente, es decir, la fecha más actual, es decir, la fecha más reciente me la pone en la parte de arriba para cada uno de los clientes ordenados, y la fecha más antigua me la pone en la parte de abajo, que sería la fecha inicio. Entonces, lo que quiero que entiendas es que abajo queda la fecha inicio y arriba queda la fecha más actual, que sería la fecha fin. En el ordenamiento vengo y le digo, por favor, columna call clave, ordénemela en orden ascendente, y columna call fecha, ordénemela en orden descendente, y vengo y cierro a la función ordenar, le doy una coma y trataré de imprimir, en este caso, la matriz clave fecha. Vamos a ver si esto funciona. Cierro la función let, cierro la función lambda, pego en este caso los argumentos de entrada porque no hemos denominado todavía la función, evalúo con enter y como por arte de magia, fíjate, voy a darle control shift hacia abajo, control 1, es decir, control shift hacia abajo, control backspace, luego control 1, le digo por favor colóqueme esto en el formato de fecha. Y vamos a hacer nuestra primera pequeña comparación. Y aquí nos vamos a quedar unos 2 minuticos porque quiero observar esta matriz resultante. Fíjate que la matriz resultante, aquí tengo el cliente 11000. Es decir, tengo este cliente y tengo la columna ordenada de manera descendente. Y la columna call clave la tengo ordenada de manera ascendente. Es decir, empieza con los menores clientes y termina con los clientes bien mayores, que sería 12925. Y luego aquí la fecha la tengo en
noviembre 4 del año 2003 y aquí en la última para el mismo cliente 11000 sería julio 22 del año 2001, es decir, fecha de inicio y luego fecha fin. Voy a colocar acá en este caso, fíjate en la columna J, vamos a colocar así en esta columna J, voy a colocar por ejemplo cliente para hacerme una pequeña guía y voy a llamar al cliente 11000 y luego le voy a colocar fecha punto inicio, lo voy a hacer así, fecha de inicio y le voy a decir, mira, la fecha de inicio del cliente 11000 está en julio 22 del año 2001. Entonces coloco julio 22 del año 2001. La pongo de manera explícita y le digo que la fecha de fin, voy a darle acá un enter, la quiero para este cliente o no la quiero, la registro para este cliente en noviembre 4 del año 2003. Noviembre 4 del año 2003. Y voy a calcular los días transcurridos aquí mediante una sencilla operación matemática. Le digo, tómeme la fecha de fin, réstele la fecha de inicio y súmele una unidad. Me da 836 días. Si este cálculo para el cliente 11000 me da en la matriz resultante, pues quiere decir que quedó bien. Pero para corroborarlo, vamos a hacerlo para el siguiente cliente que se llama 11001. Es decir, voy a anotar acá el cliente 11001, que sería por ejemplo Pepito Pérez o el que tú le quieras poner. Y la fecha de inicio va dada de julio 18 del año 2001. Coloco julio 18 del año 2001 y posteriormente este mismo cliente 11001 tiene en junio 12 del año 2004 la fecha fin, junio 12 del año 2004. Y vengo y hago aquí el desplazamiento de la fórmula y me está arrojando en este caso 1061. Yo creo que con esto podemos en este caso sortear nuestra fórmula con estos dos registros, asumiendo que estos dos nos den bien, pues entonces el resto de la fórmula nos está dando el cálculo de manera correcta. Entonces vengo acá y le voy a colocar un pequeño rellenito, fíjate, de estos dos clientes. Y ya no me extiendo más y seguimos tejiendo nuestra fórmula. Voy a borrar de momento esto que yo tengo acá, arrastro el IntelliSense por acá para abajito. ¿Y qué sigue después? Pues lo que necesito es generar lo que ya te dije, un filtro de manera implícita que me permita calcular los días transcurridos según el filtro que vayamos haciendo para cada uno de los clientes que contengan las claves únicas y posteriormente agrego el filtro completo y genero una matriz resultante que contenga los días transcurridos para cada cliente único que exista dentro de la matriz de claves únicas. ¿Cómo hacemos esto? No tengo ni idea. A ver, podríamos emplear un nuevo nombre o hacer el cálculo. Vamos a emplear un nuevo nombre. Por ejemplo, que se llame matriz de días transcurridos. Es decir, para no liarnos tanto, voy a colocar aquí un supernombre. Sé que los nombres largos no son lo bueno, lo ideal, pero no tengo nada planeado. Entonces vamos a colocar aquí matriz días transcurridos. Voy a dar una coma y voy a colocar mi expresión. Es decir, dentro de la función let, este nombre va a cargar un pequeño cálculo o un gran cálculo, vamos a ver cómo nos sale, que va a contener el mismo tamaño de la matriz de claves únicas y cada uno de sus elementos va a contener la cantidad de días transcurridos desde fecha fin hasta fecha inicio, desde fecha inicio hasta fecha fin, más una unidad para cada cliente que exista dentro de claves únicas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué función me permite hacer una iteración de manera obviamente iterativa, y valga la redundancia, por una matriz entrante? La función map. Es decir, la función map puede tomar una matriz que tiene 5000 elementos, 10.000 elementos, 1000 elementos, 500 elementos y me devuelve una matriz resultante que tiene esa misma cantidad de elementos, pero procesados por algún cálculo que yo le diga. ¿Qué espera map? Map espera una matriz de entrada, fíjate, un lambda, un array para procesarlo posteriormente con un lambda. Entonces el insumo de map a través de este argumento llamado array va a ser las claves únicas. Es decir, este nombre que yo tengo acá que se llama claves únicas va a entrar como insumo de la función map para procesar cada elemento con su lambda interno. Fíjate, con su lambda interno. Entonces, es tan sencillo como colocar aquí
claves únicas, fíjate, y le digo, en ese nombre que yo creé anteriormente, 2 pasos anteriores, va a llegar una matriz que contiene una matriz de clientes únicos de la columna clave que tú le pases. ¿Y que va a contener? Pues un lambda interno que va a hacer toda la lógica de negocio y va a recibir elemento por elemento de las claves únicas. Es decir, como va a recibir cada elemento de cliente único de esta matriz que es claves únicas, voy a colocar un acrónimo para no irme a confundir y le coloco E de elemento. ¿De qué elemento? Va a llegar elemento por elemento de una matriz que va a contener las claves únicas. Por tanto, le coloco ahora en singular clave única que voy a manejar directamente con la función lambda interna de map. Fíjate que esto es un array que tiene una cantidad n de elementos que le va a traer aquí las claves únicas que se calculan con ordenar únicos. Cada uno de estos elementos se va a cargar de manera recursiva e iterativa en este argumento llamado eClave única dentro de la función lambda interna que maneja la función map. Entonces, como yo necesito empezar a procesar y hacer el cálculo, voy a darle una coma y voy a seguir creando nombres, pero los voy a crear dentro de la función map, es decir, dentro de la función lambda que llama a la función map. Ya no pertenece esa nueva creación de nombres o ese nuevo juego de nombres, no pertenecen al lambda externo y al let externo, pertenecen al lambda interno de la función map y lo voy a crear a partir de otra función let. Entonces vengo y llamo aquí otra función let y lo que voy a hacer es un filtro de la clave única, es decir, voy a tomar lo que te expliqué anteriormente, elemento de clave única, y lo voy a filtrar o lo voy a contrastar con toda la tabla que yo acabé de crear de manera unida. Estas dos columnas, la que se llama Customer Key y Order Day, que creé aquí con la función apilar-h y luego la ordené, que se llama matriz clave fecha, es decir, una matriz que contiene la clave y la fecha en su correspondiente orden, primero la clave y posteriormente la fecha. Entonces voy a crear un nombre, por ejemplo, que se llame filtro de esa clave única. Entonces vengo y le coloco acá el nombre de filtrar, filtro, por ejemplo, clave única. Le voy a colocar así, mira, un nombre descriptivo y este nombre va a contener un pequeño filtro, es decir, un filtro por cada uno de los clientes que le vayan llegando por la función lambda interna que le va a ir tirando map a esta lambda interna. Se las va a ir tirando una por una y cada clave va a generar un filtro. Y lo va a generar de manera ordenada. ¿Por qué? Porque la matriz entrante ya se encuentra ordenada. Es decir, este ordenar con el apilar H ya se encuentra ordenado. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese filtro? Pues muy sencillo. Voy a llamar acá a la función filtrar. Fíjate. Y en el argumento array, justo en este argumento array, lo que voy a llamar es la matriz clave fecha, es decir, esta matriz que está llegando de manera ordenada, que contiene toda la tabla, pero por estas dos columnas, porque las otras son despreciables. Entonces vengo y le digo, mira, función filtrar, en su array, por favor, carguemos a la matriz clave fecha. Esta matriz clave fecha, que sería justamente, mira, esta matriz que se está calculando con este apilar H de manera ordenada. Ordena la primera columna ascendente y la segunda descendente. Perfecto. ¿Y por dónde voy a hacer yo el filtro? Pues lo tengo que hacer por el key, es decir, por el customer key o por la clave. Pero esta matriz ya se encuentra unida. Es decir, ya se encuentra mezclada con la columna de fecha y a su vez también se encuentra ordenada, unida y ordenada. Por tanto, yo no puedo utilizar las columnas independientes. Tengo que tomar la columna número 1 de la matriz clave fecha que ya se encuentra ordenada en su correspondiente orden, valga la redundancia, de cada una de sus columnas y se encuentra unida, empaquetada en una sola matriz. Entonces, para hacerlo es muy fácil. Voy a llamar a la función elegir columnas para que me permita seleccionar de esta matriz que va a llegar con dos columnitas la primera columna que va a tener en este caso la columna de la columna clave, es decir, la columna del customer key, que es la persona o individuo que vamos a filtrar. Entonces, ¿dónde se encuentra la matriz? Fíjate que elegir columnas me dice, también pásame un array. Pues yo le digo, mira, mi array se va a llamar matriz clave fecha, que va a contener la unión de la clave y la unión de la fecha. Extráete por favor la primera, fíjate, aquí te la dejé de muestra
y me quiero traer la primera columna, la que tiene la clave, fíjate, es decir, con elegir columnas, devuélveme la primera columna, listo. Y después de que me la devuelva, yo le voy a decir cualquier elemento de esa columna que sea igual al elemento que está iterando el lambda interno de la función map, por favor hágame ese pequeño filtro, es decir, tráigame o compárelo con el elemento de clave única. Y vengo y cierro, fíjate, acá a la función filtrar y voy a hacer un acto de fe porque no puedo postprocesarla directamente porque estoy dentro de una función lambda interna y tengo que seguir con el cálculo. Pero asume, por ejemplo, que lo que yo tengo acá es el pequeño filtro para el cliente 11000, 11001, 11002 hasta agotar el último cliente. Y lo va a hacer de manera iterativa, es decir, va a hacer un montón de cálculos y cada cálculo lo va a procesar y lo va a guardar dentro de este nombre de la función LED que se encarga de filtrar o de nombrar, perdón, no de filtrar, sino de mantener el filtro que ejecuta el lambda interno de la función map para después pasárselo a un nombre externo de la función LED externa y lo procese la función lambda externa como resultado de la función. Después de tener ese filtro ordenado por ese cliente específico en cada una de esas iteraciones, lo que yo necesito es traerme la fecha inicio y la fecha fin. Es decir, voy a dar un al enter y voy a crear un nuevo nombre pero con este LED interno. ¿Y cómo le voy a llamar a este nombre? Vamos a llamarle, por ejemplo, rápido, mira, fecha inicio. Esto es muy fácil, fecha inicio. Le voy a dar una coma y esta fecha inicio voy a tomarla directamente de este filtro que acabo de hacer para ese cliente específico. Entonces, ¿cómo hago yo o cómo sé yo dónde se encuentra la fecha inicio? Como la matriz ya viene ordenada por el campo fecha de manera descendente, en ese filtro, en la matriz general, yo sé que la fecha de inicio va a ser la última, es decir, la fecha menor. Pero necesito saber cuántos elementos tiene la matriz, es decir, necesito saber cuántas filas tiene este filtro. Pero eso es muy fácil hacerlo con el uso de la función fila. Por tanto, lo que hago es llamar a la función elegir filas, fíjate. Aquí llamé a la función elegir columnas, que elige una columna de una matriz, o me permite elegir un número de columnas de una matriz. Yo solamente seleccioné una. Entonces elegir filas también me permite a mí elegir una fila o un conjunto de filas, pero yo solamente necesito una. ¿Cuál? La última. ¿Y cómo calculo la última? Sabiendo la cantidad de elementos que tenga el filtro que hice anteriormente. ¿En dónde se encuentra la matriz que va a contener muchas filas? Se encuentra dentro del filtro clave única, es decir, este nombre que yo acabo de crear en el paso anterior del LED interno. Entonces vengo y le digo elegir filas, por favor. Asuma, en este caso, en su argumento llamado matriz, el filtro de la clave única. Vengo y llamo al filtro de la clave única y ese va a ser el array. Y le digo, extráete la última fila. ¿Cómo cuento yo cuántas filas tengo en un momento dado para un filtro determinado, para un cliente específico que se está iterando? Entonces lo calculo mediante el uso de la función filas. Fíjate, aquí le voy a dar un tabular y le digo, dime cuántas filas tiene el filtro que tú acabaste de hacer para esa clave única. Y vengo y cierro la función. Entonces, esta función filas lo que prácticamente me está retornando es un número entero que me dice, oye, la matriz que acabas de tirar aquí dentro de este LED con este nombre, con esta función filtrar, tiene por ejemplo 5 o 6 elementos, tiene 10 elementos, tiene 8 nomás. Entonces él me arroja un número. Este número va a ser, en este caso, el índice máximo que vamos a extraer mediante la función elegir filas y se lo vamos a volcar a la fecha inicio. Pero recuerda que este filtro de la clave única tiene dos columnas, la clave y la fecha, pero ya estoy identificando el último registro. Por ejemplo, mira, en la clave del 11001 se estaría trayendo julio 18 del 2001. En este caso sería la fecha de inicio, pero me está trayendo la filita que tiene dos columnas, tiene tanto el cliente como la fecha. Entonces yo vengo y cierro, mira, olímpicamente a la función elegir filas y ya sé que elegir filas me devuelve una fila. ¿Cuál me devuelve? La máxima. Ahora, mediante la función elegir columnas, yo vengo y le digo siempre extráeme de esa matriz de dos columnas la segunda que contiene la fecha. Entonces vengo y le paso el valor de 2 de manera literal y cierro a la función elegir columnas, y lo que estamos haciendo para el cliente 11001 es devolver, en este caso,
esta fila, fíjate, devolvemos control Z, perdón, devolvemos acá esta fila que tiene dos columnas, columna 1 y columna 2, y le digo solamente extráete la columna de fecha que yo tengo por aquí y devuélvela dentro de fecha inicio, y listo, ya lo tenemos sin ningún complique y sin ninguna dificultad. Ya tenemos la fecha inicio, ahora nos hace falta la fecha fin. Le voy a dar una coma, fíjate que este paréntesis cierra la función elegir columnas, doy al enter y así como creamos una fecha inicio, vamos a llamar o vamos a crear un nombre que se llame fecha fin y le voy a dar una coma. ¿Y qué va a contener fecha fin? Pues del mismo modo a elegir filas. Entonces vengo acá, mira, me copio esta misma expresión, la voy a copiar aquí con control C, vengo y la pego acá con control V. Y dentro de elegir filas le digo tómame el filtro de la clave única para ese cliente que estás iterando y siempre extráete la primera fila. Fíjate, fila cierra acá, entonces le pongo el valor de 1. De esta tabla de filtrado, por la clave que está iterando, tráete la fila número 1. Y después de que tengas toda la fila con la función elegir columnas, tráete la columna número 2 y la función elegir columnas tiene ya la fecha fin y la está colocando dentro de este nombre. Perfecto, le voy a dar una coma y ya tengo como por arte de magia fecha inicio y fecha fin. ¿Qué voy a hacer yo? Pues en este cálculo de la función LED tengo un nombre que se llama la matriz de filtro y el filtro que sería el valor. Tengo otro nombre que se llama fecha inicio y su valor. Tengo otro nombre que se llama fecha fin y su correspondiente valor. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a ejecutar el cálculo, fíjate aquí el cálculo de la función, en este caso LED interno de la función lambda de la función map. No del LED externo, sino de la función lambda interna de la función map. Entonces, vengo acá y le digo, quiero ejecutar ya el cálculo de ese LED interno. ¿Qué voy a hacer? Pues el cálculo va a ser sencillamente la fecha de fin, que va a ser la mayor, menos la fecha inicio. Aquí está, más una unidad, porque si en dado caso el cliente solamente hizo una compra un solo día, pues entonces esa fecha menos esa misma fecha que se comporta como fecha inicio y fecha fin me va a dar 0. Pero en realidad ha pasado un solo día después de que hizo la compra, o al menos un solo día. En este caso, si no quieres o si quieres validar eso como 0, no le sumes el valor de 1. Pero si lo quieres validar como un día, y deberías hacerlo, entonces súmale el valor de 1. Fíjate, voy a cerrar en este caso a la función LED interna de la función map, de la función lambda de la función map. Posteriormente cierro la función lambda que está calculando ese LED y le está devolviendo un cálculo. Lambda va a recibir un elemento por cada clave única y forma una matriz. Cierro la función map, voy a dar una coma, luego doy un enter y te lo voy a probar. ¿Qué voy a imprimir? Voy a imprimir matriz días transcurridos para que me devuelva la matriz de días transcurridos que map tiene que generarme. Entonces vengo acá y le digo, por favor, devuélvame la matriz de días transcurridos. Cierro la función LED externa a la función lambda externa y posteriormente, vamos a ver si lo tengo en el portapapeles. No lo tengo en el portapapeles porque copié la función de elegir calls de arriba, abro un paréntesis, paso la columna clave, esta columna clave completica de la tabla, control shift hacia abajo, control backspace, vengo aquí al order date, control shift hacia abajo, control backspace, cierro el paréntesis y me alisto para que el procesador se vuelva una nada tratando de procesar esto. Le doy un enter y se quedó pegado. ¡Pum! Me devolvió la matriz, fíjate. Me está devolviendo para el primer cliente de manera ordenada, que obviamente es el 11000, como te lo demostré hace rato, 836 días transcurridos desde julio 22 del 2001. Se le prendió el ventilador al computador, está reprocesando la matriz, me imagino yo. Julio 22 del año 2001 hasta noviembre 4 del año 2003 hay 836 días. Míralo, aquí lo tenemos. Y luego para el cliente 11001 que tenemos de la fecha de inicio julio 18 del año 2001 hasta junio 12 del año 2004, 1061 días. Voilà, mira, aquí lo tenemos. ¿Cuántos elementos tienes que arrojarnos la matriz? La misma cantidad de elementos de clientes únicos que existan. En este caso, 1926 elementos, fíjate, acá los tengo, 1926, ¿dónde está el puntero? Voy a poner un zoom, fíjate que el recuento numérico me da 1926 juegos de días transcurridos porque hay 1926 clientes. Listo, la función está prácticamente construida, lo que vengo acá es y tirarle una función de suma. Entonces vengo acá y borro esto.
aquí en el parámetro de entrada, o más bien no en el parámetro de entrada, vengo acá y sumo la matriz de días transcurridos. Es decir, hago aquí una pequeña suma, abro y cierro un paréntesis y listo, ya lo tengo. Vamos a probarla nuevamente. Le voy a dar un enter y espero tragarme nuevamente el procesador. Y ahora sí me lo tragué y me está dando 610.149 días transcurridos para 1000 y pico de clientes, en donde en la base de datos tenemos fecha inicio y fecha fin, desde la primera fecha inicio hasta la última fecha fin, obviamente aquí redundé yo, de cada uno de los pedidos, y todo de manera dinámica. No tienes que decirle con tablas alternas, oye, tengo que buscar cuántos clientes únicos hay. Nada, lo hace literalmente solito y calcula 610.149 días. Entonces, para demostrarte esto, voy a hacer un pequeño ordenamiento de esta tabla. Le voy a dar control asterisco, vengo a la pestaña inicio, vamos a ver si esto me sale, orden personalizado, y le voy a decir, por favor, ordéneme la tabla por el customer key de menor a mayor, y posteriormente agrégueme un nivel por el order date, pero de más recientes a más antiguos, que sería descendentemente. Fíjate, me hizo el ordenamiento, me voy a quedar quietitico, voy a sacar aquí una suma mediante la función suma, es decir, aquí voy a hacer una pequeña suma de estos dos elementos, que serían cliente 11000 y 11001, para un gran total de 1897. Fíjate, 1897, y lo voy a colocar de color rojo para que tú lo veas, 1897. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer o qué pretendo? A la función no le voy a pasar toda esa supermatriz, sino voy a probar directamente con el customer key 11000 y 11001. Fíjate, aquí empieza el 11002 porque está ordenada, y posteriormente le paso la misma cantidad de fechas que vamos a tener para esos clientes, corro y la suma me tiene que devolver 1897. Fíjate, como por arte de magia lo tenemos aquí literal, el 1897. Una magia este conjunto de funciones. Me salió, te lo digo, estaba nervioso al principio porque no sabía cómo iba a salir esto, pero todavía nos queda un trabajito más. Nos queda ejecutar la fórmula. Voy a suprimir este poquito, le voy a dar un enter para que me arroje un error de cálculo, y posteriormente F2, vengo acá, le doy aquí control C, copio mi fórmula, vengo a una celda en blanco, no es necesario pero a mí me gusta hacerlo, y vengo aquí al cuadro de nombres de la pestaña fórmula. Si lo quieres sacar rápido, control F3, y luego creamos un nuevo nombre, y el nombre así se lo pones tú, Carolina, que se llame nueva función. Vamos a escribirlo bien, nueva función, y aquí mira, en donde dice se refiere a, elimino esto, pego la fórmula y le voy a dar acá un aceptar, tengo un nombre, y vamos a ejecutar el cálculo. Entonces vamos a decirle días transcurridos, enter, y luego venimos acá, control N, hizo negrita, y aquí vamos a calcular el total. De hecho lo vamos a calcular directamente acá. Voy a correr esto para aquí y a esto le pongo un 2 puntos. Ya esperamos lo mucho, ahora esperemos lo poco. Le voy a pasar toda la tabla. Entonces vengo y llamo a la nueva superfunción que acabamos de crear, y fíjate que me pide la call clave. Entonces la call clave es el customer key, control shift hacia abajo, control backspace, una comita, y luego me pide la call fecha. Entonces yo vengo aquí y le digo tome su order day, control shift hacia abajo, control backspace, corro este IntelliSense que se me monta encima de las fórmulas, cierro el paréntesis, evalúo con enter, espero 1, 2, 3, le sumo 2 segundos, 5 segundos, y me devuelve 610.149 días transcurridos a partir de cada uno de los clientes. Pura magia, literal, esto es pura magia. Te voy a colocar aquí el registro de un colorcito y te lo voy a colocar así, mira, con bordes externos, para que te quedes con esta formulita que acabo de tejer aquí a capelazo. Hoy viernes, día de descanso, y me pongo yo a hacer fórmulas programadas. Fíjate que siempre se demora un poquito. Esto es como el Visual Basic para aplicaciones. Ya llegamos a las partes de las conclusiones del video. Si quieres ciérralo y te vas, no pasa nada. Llegamos a la parte de las conclusiones.
Fíjate que se demora un poquito. Esta función tiene un pequeño retraso, tiene un pequeño delay, es decir, un pequeño retraso, sí, porque está calculando para cada clave única o para cada cliente único un filtro por la tabla, esté o no ordenada. Él se encarga de ordenarla. Hace un filtro, luego compara primera fila, última fila, calcula fecha inicio, fecha fin, hace el cálculo matemático de la cantidad de días, lo almacena en un elemento de una matriz saliente y posteriormente va haciendo esas iteraciones, pam, 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 filtro tras filtro tras filtro, y luego agrega mediante el uso de la función suma. Por eso tiene un pequeño retraso o se demora 4 o 5 segundos en comerse o procesar. Yo le digo comerse, se come casi 10.498 filas, un chorronón de filas. Ahora sí, vamos a aumentar tu pregunta, Carolina, y espero que esta respuesta sea lo que estabas buscando. No me digas por favor en los comentarios: Andrés, no tengo Excel con Office 365 en mi empresa. Deberías decir a la empresa que se meta en Office 365 de una, porque esto que te toma lunes y martes hacerlo, la empresa puede aprovecharlo con tu potencial o bien con tu trabajo en otras cosas de análisis. Entonces, si compran una versión de Office 365, la empresa está ganando mucho. Se gana a un trabajador que no pierde el lunes y el martes haciendo una fórmula, sino lo pone a analizar, o utilizas tu tiempo en analizar, por ejemplo, una estrategia de negocio o una decisión que tengas que tomar dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque tienes una versión, inviertes un poquito, de hecho tú no, la empresa lo invierte, y tú tienes un rendimiento abismal que te permite analizar y tomar decisiones y no gastar el tiempo en cálculos manuales y repetitivos que los haces día tras día, semana tras semana o periodo de tiempo tras periodo de tiempo, y te permite tomar una excelente decisión. Entonces, el llamado a esto no es que compren licencias de Office 365, el llamado a esto es a que aprendamos a analizar. No tenía ni idea. Me gusta colocarme en los pies y en los zapatos de cualquier persona, como siempre, y no tenía nada. Fui muy sincero y te dije, inicié el video con un poquito de nervios, de hecho un poquito no, un pocote de nervios, un poco no de nervios, no tenía ni idea de cómo iba a cubrir esto, y ahí la fórmula se va tejiendo. Lo que hice antes cuando leí como 3 o 4 veces este comentario, fue en la mente empezar: hago esto, hago un filtro, lo proceso acá, saco un cálculo, lo cargo en un elemento de matriz, cuando tenga el elemento total lo sumo, hago estas iteraciones, etcétera, etcétera. Eso lo hice en la mente, ese es el análisis que yo hago para establecer la fórmula. El resto es carpintería, el resto son nervios y carpintería para hacer esto aquí en caliente en un video para YouTube, que espero desde luego te guste, y si es de tu agrado, me apoyes con tu like, me apoyes con un comentario si te gusta o no te gusta este tipo de videos, y obviamente esperen próximamente unos nuevos videitos allí de DAX para volar la cabeza, como me escribieron en la caja de comentarios también. Ese tipo de fórmulas me vuela los tapones, entonces sí, literalmente sí, está para volar tapones, para sacar las orejas a volar así, ¡pum!, de lo complejo que se vuelve hacer una anidación efectiva, obviamente, y eficiente para devolver un valor que te permite tomar una excelente decisión, que a la empresa le permite ganar dinero y a ti como profesional crecer dentro de la empresa. Entonces, no digo más nada, y como siempre me voy a despedir ya en este último minuto. Gracias a todos por comentar, gracias a las personas que están colaborando muy activamente en la comunidad de miembros. Recuerda, hay un chorrón de plantillas también para que descargues dentro de la comunidad de miembros, todas esas plantillas de pago, dentro de los dashboards, y un montón de plantillas también con macros para que le saques el máximo provecho. Mil gracias a todos por su apoyo inmenso día tras día viendo los videos, y como digo siempre, parceros, mi nombre es Andrés, parceros y parceritas, incluyente parceros y parceritas. Carolina, gracias por hacer la pregunta. Gracias, parcerita, por hacer la pregunta. Un abrazo grande, parceros y parceras, y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto. Chao. Disculparán ustedes la hora en que grabo este nuevo pedacito del video. Septiembre 17 del año 2022, 8:05 de la mañana. Y como todo en la noche, suele ser mejor antes de irme a dormir o incluso estando ya en cama,
Pensé otra posible solución para este ejercicio mediante el uso de la función buscar X para que busque sobre la matriz de clave fecha que contiene la clave y la fecha de manera ordenada por la columna clave y por la columna fecha de manera ascendente y descendente de manera respectiva cada una de las columnas. Busque mediante el uso de la función buscar X el primer registro coincidente hacia arriba, es decir, de arriba hacia abajo, empezando del primero al último, para que busque la fecha fin, es decir, la fecha más grande, porque la matriz se encuentra por fechas ordenadas de manera descendente. Y la fecha inicio sería una búsqueda del último al primero, en donde encontraremos la fecha menor. Si hacemos la diferencia y la carga directamente dentro de la matriz, con fecha fin menos fecha inicio, da exactamente el mismo resultado. Esta función lambda, esta nueva función lambda, la que he denominado nueva función número 1, que quiero que te des cuenta que la tengo acá. Fíjate, aquí en esta partecita la he renombrado. Perdón. La he renombrado a la función. Quiero que aprecies que la tengo cargada exactamente aquí. Fíjate, nueva función número 1. En este caso tengo una nueva función número 1, le paso los mismos argumentos y ella me arroja como resultado el mismo valor. Fíjate, le voy a dar escape aquí al selector, coloco F2, tenemos la nueva función, lo siento, y me arroja 610.149 días transcurridos entre todo el rango de fechas de la columna, que en este caso tiene exactamente la misma cantidad de registros. Esto lo estoy grabando un día posterior porque dije, ¿por qué no? Podemos hacerla más rápida mediante el uso de la función buscar X sin necesidad de hacer un filtro. Y esta sería la nueva función número 1, que fue la que tejimos en la parte anterior de este video, que es exactamente el día de ayer en la noche, donde la estaba haciendo. Que como pueden ver es un poco más larga y obviamente también un poco más lenta porque estamos traduciendo mediante perdón, el uso de la función filtrar. Entonces, solamente para decirles eso, queridos amigos y queridas amigas, que tengo dos soluciones para este ejercicio, para que en la caja de comentarios obviamente tengan en cuenta si van a escribir una posible solución que sea distinta a la que utiliza la función buscar X, buscando del último al primero y buscando del primero al último la fecha fin y la fecha inicio de cada uno de los clientes, que de igual manera se calculan mediante la función ordenar y únicos para sacar de la columna clave un cliente único que exista dentro de la columna, obviamente para que procese la función. Bien, espero que esta fórmula le sirva a la persona que me hizo la pregunta. Estos dos métodos le sirva a la persona que me hizo la pregunta, y disculparán ustedes que haya salido otro pequeño fragmentico de este video, pero obviamente uno descansando y en la almohada es donde más se le ocurren buenas ideas de solución, mucho más cortas y mucho más factibles. Un abrazo y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto, chao.